Bueno amigos, pues hoy os voy a disertar un poquito sobre la muralla de León. El otro día os hablé en otro capítulo que veis por ahí atrás de la muralla de Lugo. La muralla de Lugo, de manera oficial, vamos a decirlo así, entre comillas, está datada a finales del siglo III, en torno al 270. Y a mí me pareció, como consecuencia de una moneda que se conoce, que además está allí anunciada en el lugar donde se publicita un trozo de alcantarilla fuera ya de la ciudad, que como esa moneda se había encontrado justo en la zanja de cimentación debajo de la alcantarilla que se había construido y la moneda era del 340, dado que la alcantarilla hay que construirla antes que la muralla, o por lo menos a la vez, la fundación de esa muralla tenía que ser posterior al 340, tampoco hay demasiados años de diferencia. Y efectivamente la fundación de la muralla de Lugo parece que es antigua, aunque igual no tan antigua como se quiere suponer. En todo caso queda la duda, ¿no? Porque esa moneda solo nos dice que todo lo demás es posterior a la moneda en cuestión, pero nunca nos puede decir cuánto posterior. Sin embargo, en las fábricas de la fundación efectivamente se veían unas fábricas todavía cercanas al clasicismo en la forma de unir los sillares. El resto de la muralla, pues ocurre que ha tenido muchas vicisitudes, y si hay algún paño a la vista en la parte exterior que es romano, pues va a ser muy difícil de probarlo realmente, porque tiene reconstrucciones por todos los lados. Pero ahora nos vamos a la muralla de León. La muralla de León tiene todavía más complicación, porque en León no hay una muralla, en León hay muchas murallas. Yo me voy a centrar solamente en una, que es la que suscita estas dudas y a la que todo el mundo identifica como romana porque es la única prácticamente que se ve. Me explicaron allí en León, como luego vamos a ver, que existe una muralla del momento en el que se establece la primera de las legiones, porque hubo varias a lo largo del mundo antiguo. Pues hay una primera que parece que es de tipo terrero, de la que quedan muy pocos vestigios, pero que arqueológicamente la han podido comprobar que está allí. Luego hay otra que parece que es de adobe o de tapial o algo parecido. Estas murallas, por supuesto, estaban coronadas normalmente con empalizadas de madera y tenían un foso delante, muchas veces era del propio foso o del entorno de donde se extraía la tierra para formar un caballón donde luego se ponía la empalizada. Este es el tipo de murallas primitivas de los campamentos legionarios. Finalmente, ya cuando se establece la Legio VII Gémina, que es la que ha dado nombre efectivamente a León, en torno al año 74 después de Cristo, se construye ya una muralla con un aparejo que se conoce como opus vitatum. Es un sillarejo muy bien escuadrado, muy bien puesto, con hormigón detrás. En todo caso, es una fábrica perfectamente reconocible del mundo imperial. No hay ninguna duda. Y en algún momento en el que esa muralla ya está arruinada y León también, y ahora os digo por qué, se construye una muralla más alta, más potente, adelantada a esta que os he dicho, se construye un murallón. Y ese murallón está hecho, entre otras cosas, con escombros de la propia ciudad. Ahí aparecen lápidas funerarias, inscripciones, pero sobre todo, gran parte de la fábrica, de los aparejos, son unas piedras cuarcíticas con una cara plana, que es la que se coloca a la parte exterior, y es la que forma unos cubos y el paño de muralla. Luego arriba se mete guijarro y, bueno, piedras de lo más variopintas, incluso ruinas de la propia ciudad. Más tarde se construye una muralla medieval, como veis en este mapa, que abarca un trocito más ya extramuros de lo que era la ciudad, para abarcar más población. De esa no nos vamos a ocupar, sino de la última gran muralla que cierra el recinto, digamos, fundacional de la ciudad. Esa muralla que se tiene por romana por muchísima gente, pero que realmente a la vista no sé si tiene mucho de romano y ahora lo vamos a echar un vistazo. Lo mismo que ocurre en Lugo, también aquí me comentaban que creen que puede ser del finales del siglo III, pero realmente no hay una prueba contundente que nos diga que es de esa época. Podría ser de principios del siglo IV perfectamente o de finales del IV. Y yo qué sé si de principios del V, no lo sé, porque no hay una prueba contundente, no hay un análisis físico que nos vaya a dar una fecha exacta, como podría ser un ensayo de las cales o un ensayo de las cerámicas, de las muchísimas que tienen embutidas en el hormigón. La mayoría son romanas, porque son tégulas que han ido aprovechando por ahí, las han metido en el hormigón pues a mansalva. Esas evidentemente no merece la pena hacerlas ningún ensayo porque van a dar romanas, pero como es muy variopinto lo que hay, pues alguna es extraña y se la podría hacer un ensayo. En todo caso, un buen ensayo sobre las cales, un buen ensayo sobre estas cerámicas extrañas. En el momento que nos dé una fecha ya tardía, ya se sabe que todo lo demás es posterior a ello. Pero eso no se ha determinado, no se ha hecho en León como en muchísimos sitios, porque se llevan décadas y tal vez hasta siglos diciendo la muralla romana, y como parece que todo el mundo está contento en casi todas las ciudades,
Con que la muralla sea romana, pues no se preocupan de hacer un ensayo para escépticos, ¿no? Que nos diga, pues mira, es romana pero poco, porque es ya de esta fecha en la que ya no sé si se puede llamar romano a lo que había aquí, porque el Estado ya no estaba, por lo menos. Sí, hispanos romanos somos todavía, eso no cuenta. Sino si ahí había un Estado romano o qué había. Lo cierto es que todas las fábricas que podemos ver en esta muralla de León son claramente alejadas del tipo de aparejo y de la tecnología constructiva que se hacía en el mundo romano. Son una porquería, no lo vamos a dar más vueltas. Tienen, como os digo, sillares aprovechados de las ruinas romanas, de la ciudad, en un momento en el que debía estar todo hecho polvo. León habría sufrido alguna destrucción, además de lo que se destruyó intencionadamente para poder hacer la muralla. Yo sé, como ocurre en todos los sitios, dicen, no, pero es que en estos momentos de conflicto y en estos sitios tan alejados de Roma, hacían las murallas de esta forma. Bueno, de esa manera la ponemos en el año que nos dé la gana, ¿verdad? Eso no tiene mucho sentido. Tiene que formar parte de una metodología constructiva de un determinado momento cultural. Y si se aleja de ese momento cultural, pues igual es porque es de otro, ¿verdad? Lo cierto es que yo no he conseguido un dato claro que me diga esta muralla, hablo de la última, de las del recinto romano, se fundó en tal siglo o en tal época. No existe. La opinión general es que es tardorromana, finales del siglo III, yo creo que admitirían sin ningún problema primeros del siglo IV, muy parecido al tema de Lugo, pero es que esta es mucho peor que la fundación de la de Lugo. Pues quién sabe si aquella fábrica puede ser tetrárquica o un poco posterior, donde todavía se podían hacer cosas buenas. Pero esta, ¿en qué momento se olvidaron de construir algo decente los romanos para hacer una fábrica tan desbaratada, ¿no? Desde luego el aire que desprende por la forma constructiva es que es una fábrica medieval. Tampoco tiene por qué ser pleno medieval o bajo medieval, puede ser altísimamente medieval. No lo sé. Sé que hay una tesis doctoral ahora que ha levantado mucho polvo que dice que es totalmente medieval, pero yo es que tampoco puedo saber si eso es cierto porque son datos que no se basan realmente en análisis físicos, y si hay algún análisis físico que lo determine del núcleo de hormigón de la parte baja de esa fundación de la muralla última, pues que me lo digan, a ver qué fecha es, porque yo no lo conozco. Este sería el plano del León romano. Perfecto. Bueno, pues es una hipótesis con todos los elementos que tenían estos campamentos romanos que luego acabaron siendo ciudad. Y precisamente en algunas zonas concretas de esta muralla de León se dejan ver algunos de estos aspectos. Esa muralla clara de Opus Vitatum que estáis viendo ahí con sus bloques de hormigón detrás, ese era el paramento de la muralla imperial de la época Flavia, y después esta otra muralla que tiene un cubo, que habéis visto, que está formada de materiales más heterogéneos y reaprovechados. Olvidaos de la parte de arriba de guijarros, que eso es una reconstrucción del siglo XX. Pero en todo caso son sillares que ya no están casados de ninguna de las maneras, como correspondería a una obra con la técnica constructiva de la antigüedad clásica romana, que se han hecho siempre. E insisto que a veces dices, bueno, pero es que la emergencia y el no sé qué, y el reaprovechamiento, sí, pero eso no son justificaciones, ¿verdad? Si hay que hacer una muralla, pues se hace todavía en condiciones, con los canteros, los maestros y los técnicos que tenían en ese momento. Bueno, claramente el Opus Vitatum romano que estáis viendo atrás, que tiene perfectamente contrapeados los tizones, como corresponde a este tipo de fábricas romanas, que están estupendamente bien construidos. Ese no hay duda que es una fábrica imperial, a pesar de las reconstrucciones que tiene por encima, claro está. Incluso en un boquete, vamos a llamarlo así, que tiene esta muralla, la última que se ve, la más tardía, que encinta el perímetro primitivo de la ciudad de León. Estamos viendo el Opus Vitatum que ha llegado a descubrirlo. Bueno, pues eso es el paramento que a la vista de la muralla Flavia, de aquellos momentos. Perfecto. Las dudas es en qué época se hizo toda esta otra muralla, está más adelante. Porque, insisto, teorías hay muchas. Hay gente que dice que medieval, otros que es del siglo III, finales, pues podría ser tetrárquica, a mí no me lo parece, o podría ser del siglo IV, podría ser de un momento donde ahí ya no queda más que miseria, desolación, y hay que construir, eso sí, con un esfuerzo tremendo, porque hormigón y piedras tiene mucho, una muralla como Dios les da a entender. Ya no hay una potencia estatal que diga vamos a hacer esta muralla como Dios manda. Y es muy interesante, pues por saber la historia de estas ciudades, el devenir, intentar averiguar de qué época podrían ser estas murallas. Pero insisto, solamente un análisis físico nos va a poner en su momento esta construcción, porque lo demás van a ser especulaciones. Todo el mundo tiene derecho a especular y a ponerle una fecha, ¿no? Pero la técnica constructiva y el aparejo que se ve en esta muralla de León es muy poquito romana, todo se ha dicho.
Y es precisamente en esta iglesia de Santa Marina que se derrulló en León hace unos años como se puede llegar a ver muy bien todo el trasdos de esta muralla tardía, de momento lo vamos a llamar así, además de su superposición en la muralla alto imperial, en la que se ve perfectamente esa línea de los sillarejos que hacían el caravista del Opus Vitatum, y además ahí, como os indico, se ve perfectamente los restos de tapial de la muralla anterior a esa de época Flavia. Lógicamente, lo poco que queda de esta muralla última son esos paramentos de piedras de cuarcita que tienen siempre una cara plana en el exterior. Hacían de encofrado, junto con su madera, por supuesto, del hormigón que se vertía en el interior. La parte alta ya está toda reconstruida con otro tipo de piedra. Son estos grandes cantos de cuarcita los originales. Ahí se ve de todo. Es una zona muy reconstruida, pero hay que fijarse solo en las zonas que yo os indico con las flechas, donde se ven claramente esas grandes piedras irregulares de cuarcita en la que aprovecharon la cara plana para ponerla contra el encofrado. Y precisamente fuera, en el exterior, en este mismo sitio, donde ya en el siglo XX se derruyeron un montón de cubos para dar anchura al paseo y a la calle, pues en la base, que se excavó recientemente, la base de esos cubos, que es lo único que queda original, se pueden ver estos cantos de cuarcita perfectamente ripiados con otros cantos menores, que eran los que hacía la cara exterior o la cara vista de estos cubos y de esta muralla última que se hizo en el recinto legionario de León. Como veis ya todos esos paramentos, una vez que se derruyeron los cubos, pues se adornaron convenientemente. Y es en este paseo que llaman de la era del Moro, donde hoy se ha constituido una especie de paseo arqueológico sobre la muralla tardo-antigua, donde nos vamos a entretener un poquito para ver estos paramentos heterogéneos, caóticos, cada uno de su padre y de su madre, construidos todos pues con ruinas y con piedras reaprovechadas de la antigua ciudad romana. Como veis aquí, en este primer plano tenemos un paramento de unos sillares grandes, reaprovechados de algún monumento anterior, de época romana seguramente, de la propia ciudad de León. Se trata de una piedra que está muy bien identificada, que parece que procede de Ontoria de la Cantera, provincia de Burgos, cosa que me llamó mucho la atención cuando me dieron el dato. Primero que se me ocurrió es cómo se transporta desde Ontoria de la Cantera, que está relativamente cerca a la vía romana entre Lara de los Infantes y Sasamón, esta piedra hasta León. Tampoco es que sea una piedra preciosa, un mármol impresionante, pero realmente parece que no había otra mejor cerca de la ciudad de León para hacer este tipo de monumentos, de los que después han aprovechado estas piedras. Pero bueno, en todo caso, lo que yo os quiero hacer notar es la colocación de estos sillares para formar la muralla, una vez que han desmantelado el monumento que fuere. Veis que llega a coincidir perfectamente todos los tizones, es decir, justo todo lo contrario a lo que se hace en la obra clásica y en la obra antigua, cuando la maestría de los antiguos canteros, de los antiguos técnicos, sabían que era muy importante que los tizones nunca coincidieran. Y casualmente en esta muralla están coincidiendo casi todos. Esto nos hace pensar que esto no se ha hecho en una época excesivamente antigua, próxima al clasicismo. Tampoco en el mundo tetrárquico se llegan a ver estos disparates. ¿En qué momento se olvida construir? ¿En qué momento empiezan a hacerse estos paramentos caóticos de mala manera, vamos a decirlo así, sin ningún orden? Al margen de que todo el paramento sea antiguo, que seguramente no, y habrá reparaciones de otras épocas. Pues no lo sé, pero a mí me cuesta creer que esto sea de un momento cultural donde todavía el Estado romano estaba presente. Así que yo soy partidario de retrasar mucho la época de construcción de estas murallas. No sé si se pueden llamar romanas o ya no. Tampoco creo que los suevos tuviesen un potencial para hacer este tipo de murallas. Quién sabe si se hicieron precisamente para defenderse contra ellos. Pero ¿quién estaba ahí cuando los suevos campan por sus respetos y atacan estas ciudades? Hispanos romanos, claro, pero constructores, gente ya con capacidad para construir, no están. No sé si esto se puede llamar romano, suponiendo que sea de aquella época. Porque vuelvo a repetir, mientras no haya una datación precisa, lo demás son todo suposiciones. Cada uno quiere que esta muralla sea de lo que a él le parece bien, según sus conjeturas, y muchas veces para amoldarla a determinados momentos históricos que se conocen un poquito y que podrían justificar la construcción de estas murallas. Pero reconozcamos que la mayoría de los acontecimientos históricos de aquella época oscura no se conocen realmente. Desde luego, el trabajo de construcción no fue menor. Aquí hay un esfuerzo constructivo por gente con muy escasa cualificación y capacidad para construir. Todo se ha dicho, pero piedras y cal tuvieron que invertir muchísimo en una muralla que tiene unas magnitudes tremendas. Tiene hasta 5 metros de espesor en muchos sitios y tiene una altura importante.
Aquí veis este detalle de lo que es la huella de un escantillón, de un separador de encofrados, hecho con rollizo de madera, para ir poniendo las sucesivas tongadas de hormigón contra los sillares que estaban haciendo el caravista, el paramento exterior de esta muralla. Yo me fijé en este detalle, lo estuvimos comentando, se ven varios, como veis ahí hasta 1, 2, 3, 4 a la vista, donde faltan los sillares y se dejan ver, pero realmente están en todo el paramento, porque estos se ponían a todos los niveles y siempre separando bien el propio encofrado exterior de madera, que era el que hacía de sujeción a todo el bloque, y de esta forma los puntales del encofrado evitaba que se cerrasen y el espesor de la muralla era siempre constante. Esto os lo he explicado ya, me parece, en algunos otros vídeos en el que hemos hablado de estos aspectos. Bueno, por supuesto hay una serie de detalles en esas piedras que yo no sé interpretar porque algo han hecho después adosado a la muralla. Y como veis en estas otras imágenes, pues la heterogeneidad de estos muros es realmente extraordinaria. Lo mismo les da poner un sillar que una piedra de cuarcita, que un canto rodado o que piedras de otras características, al margen de las reconstrucciones posteriores que no siempre están claras. Es decir, ya estamos hablando de unas obras muy heterogéneas en el momento inicial de la construcción. Yo me quedo un poquito con el detalle que ya os he comentado, que es realmente muy difícil saber de qué época es la fundación de esta última muralla del recinto campamental anterior a la claramente medieval que está documentada pues a partir del siglo X, ya con los reyes de Asturias y todo esto. Y como con esta muralla está pasando con otras muchas, en España y fuera de España, estas murallas tardías, muy tardías, hechas con unas fábricas absolutamente caóticas, en la que a mí no me vale realmente la emergencia, ni la prisa, ni el alejamiento del centro imperial y todas esas cosas. ¿Por qué no? Porque si vas a poner 20 o 30 sillares todos juntos, como hemos visto en algún paño, los pones bien, por lo menos ya los pones bien, pero es que si ni siquiera sabes ponerlos, si ya no estás utilizando la técnica constructiva que han hecho tus antepasados, es porque estás en otro momento cultural. Y por lo tanto, lo único que nos puede decir la técnica constructiva de estas murallas, que hay muchas en España, es que no corresponden a un momento romano claro, ni siquiera del Bajo Imperio. Y que mientras no se daten con análisis físicos o con alguna otra cosa que nos dé la datación exacta, o por lo menos el momento post-Cuen, es decir, a partir del cual se ha hecho, que puede ser una moneda metida en el hormigón o en la cimentación o en alguna cosa de estas, pues estaremos especulando, porque lo único a lo que ahora nos podemos agarrar es a la técnica constructiva, que desde luego no se corresponde con la construcción romana clásica. ¿Cuál es el factor que une a todas ellas? Pues sencillamente que están en una ciudad que fue romana. Y solo por el hecho de estar en una ciudad que es romana, ya se consideran que las murallas que se están viendo, estas murallas antiguas, también tienen que ser las romanas o las que hicieron los romanos. Sin embargo, no siempre tiene que ser así. Aquí atrás estáis viendo una muralla cuya estructura y aparejo parece mucho más romana que todas las que podamos ver en estas supuestas murallas romanas de ciudades que han sido romanas. Y sin embargo, nadie ha considerado que esta muralla es romana por la simple razón de que no está en una ciudad que haya sido romana. Es una muralla claramente medieval. Y fijaos que tiene un aspecto mucho más romano que estas, que se consideran romanas, que andan por esos mundos de Dios. Se trata de las murallas de la ciudad de Zamora. Zamora es medieval, por lo tanto, las murallas tienen que ser medievales. Entonces, ¿cuál es el momento de ese salto? En el que ya no se sabe construir, ni se puede construir realmente como en el mundo romano y empiezan a construirse de una manera bastante pobrecita, que es lo que se corresponde a estos paramentos, a estos aparejos del mundo medieval. Pues eso es lo que habrá que determinar. Puede ser el siglo IV, puede ser el siglo V, puede ser el que corresponda. Pues nada más, esta pequeña disertación es todo lo que puedo deciros de la muralla de León, que realmente el momento exacto no se sabe con precisión. Queda mucho por averiguar y muchos ensayos que hacer y muchas comprobaciones hasta que en algún momento salga una prueba concluyente de en qué punto exacto se han hecho estas murallas, cada una de ellas. Hasta otra vez, amigos.